Entre los efectos del cambio climático que más inciden en la producción cafetalera se encuentran el aumento de la temperatura y las sequías, la aparición de plagas, la erosión del suelo, lo cual amenaza la sostenibilidad del sistema agroforestal, y la deforestación, que es especialmente peligrosa porque afecta la polinización y desordena el microclima necesario para el desarrollo de los cafetos, al exponerlos a mayores variaciones de humedad, viento y radiación solar. Todo esto además incrementa el riesgo de incendios forestales y la seguridad económica de las familias cafetaleras. Teniendo en cuenta todo esto, podemos preguntarnos cómo los productores, fundamentalmente de maicí en Guantánamo, se adaptan a las condiciones del clima y qué alianzas han generado con la ciencia para garantizar un futuro más resiliente al cultivo. En los últimos tiempos se han registrado nuevos récords de altas temperaturas, situación que al parecer se repetirá de modo más frecuente en los próximos años. También han variado los patrones de lluvia con acumulados muy inferiores, sobre todo en el oriente cubano. Acerca de esta realidad, investigadores de diversas áreas del conocimiento exponen sus experiencias ante las problemáticas en los territorios más amenazados por el cambio climático y sobre todo los impactos en el cultivo del café. Maicí tiene una gran parte de su territorio que está ubicada en el semidesierto cubano nombrado. Eso significa que año tras año somos afectados por intensa sequía. Diría que el café en Maicí tiene un antes y un después. El antes está antes del 2016 y el después posterior al 2016, toda vez que en el 2016 fuimos afectados por el huracán Matthew, un huracán de categoría 4 que devastó totalmente el territorio. Cuando el ciclón Matthew pasó, aquí no dejó una mata de ningún tipo, toda fue para el piso. Yo pensé de que yo iba a preparar la finca a los 5 años y fue mentira. A los 3 meses ya yo tenía la finca preparada para sembrarla. ¿Y cómo fue que lo hiciste? Porque bueno, busqué la fuerza y me preocupé por eso. Nuestra provincia tiene un peso importante desde el punto de vista económico en la producción de café. Y en la medida que aumenta la temperatura, el café debe desplazarse hacia lugares mucho más altos, donde la temperatura tiene un valor mucho más adecuado para ese cultivo. Pero también los ciclos de la sequía, que se hacen cada vez más frecuentes, afectan considerablemente este cultivo. Fundamentalmente cuando se hace en primavera mucho más seca, que los procesos de floración y cuajado del fruto se afectan. Eso está teniendo un impacto negativo en la producción del café. Y los estudios de escenario de cambio climático demuestran que en el futuro próximo, a mediano plazo, van a ser menos las áreas que van a tener condiciones óptimas para poder cultivar el café. No solo en Cuba, en el mundo, es uno de los cultivos que más amenazado está. De este modo, los fenómenos de la naturaleza y la variabilidad climática inciden en el contenido de azúcar de los frutos, grados de acidez y aromas, patrones que determinan la productividad y calidad de las especies cafetaleras. Es por ello que una disciplina como la meteorología ayuda no solo a entender el comportamiento de las variables, sino a buscar soluciones para los escenarios agroproductivos. El uso de datos y el monitoreo meteorológico son herramientas esenciales para que los productores de café puedan identificar los riesgos y oportunidades, tomar previsiones y proteger los cultivos. La meteorología de manera general en el país tiene sistemas de alerta temprana y sistemas de prestación de servicios científicos técnicos que van en este caso destinados a los principales beneficiarios desde el punto de vista de la producción agrícola, tanto a polos productivos como a productores independientes como las entidades estatales, donde se dan una serie de informaciones relacionadas de cómo está el tiempo y el clima asociado a los principales cultivos. Y esa información es vital para poder tomar medidas, o sea, adelantarse a esos cambios que están ocurriendo y los productores poder prepararse para tener una agricultura más eficiente. Para poder amortizar todos estos cambios y amenazas que tienen los cultivos y en esencial el cultivo del café, los productores, el sistema de producción debe estar cada vez más preparado y para eso debe estar más informado de cómo el clima está cambiando y cómo el clima además se mueve dentro de un periodo corto, o sea, dentro de un mismo año, dentro de las estaciones. Y también nosotros recomendamos cuáles pueden ser aquellos estudios o aquellas variables que pueden tener una influencia más directa para hacer la producción mucho más eficiente de estos cultivos. De esta manera, la ciencia es probablemente la vía más valiosa para buscar soluciones adaptativas al cultivo del café.
Mediante la investigación, no solo se tienen pronósticos climáticos precisos, también se pueden asumir técnicas agronómicas mejoradas de manejo agrícola. Algunas propuestas serían desarrollar variedades tolerantes a sequía, salinidad, calor, frío y plagas, implementar prácticas sostenibles de manejo del suelo como la labranza cero y la cobertura del suelo, utilizar riego inteligente con el uso de sistemas de información geográfica y sensores e incorporar el concepto de fincas inteligentes y la propuesta agroecológica. Esencialmente, la tecnología básica es el café injerto, utilizando patrón robusta, que para las condiciones de nosotros, como he explicado, de sequía extrema, se adapta perfectamente una vez que tiene un sistema radicular fuerte y permite resistir las intensas sequías, y eso da posibilidad de sostener la producción cafetalera. Y creo que algo importante también en los productores nuestros es la inserción en el café de otros cultivos. Tenemos varios cultivos para proteger al café. Está el aguacate, está el plátano, la mandarina también, y de eso lo protege al café. Le da sombra y sirven para comer. El trabajo mío con el café aquí es constante. Le damos las atenciones culturales al café a tiempo para que el café tenga una producción asequible, porque uno le mantiene la sombra y va buscando el mecanismo para que se mantenga. Porque aquí yo he echado las raíces y mi familia es de aquí. Siempre hay que dejar una reserva, una juventud que va atrás, alguien que se mantenga dándole frente a esto, porque no podemos dejar de perder lo que ya hicimos con tanto sacrificio. Los saberes que aplican estos productores se deben a los años de experiencia acumulados de trabajo en el campo, pero también a la relación directa con técnicos y especialistas que acompañan sus labores con asesoramientos y guías prácticas. La propuesta de la ciencia sostenible implica generar vínculos directos entre conocimiento y acción. Ese es el enfoque que se ha trabajado desde la Estación Experimental de Baracoa. El experto en ciencias agroforestales Algimiro Nariño no solo ha dedicado buena parte de su vida profesional a la investigación sobre los impactos del comportamiento del clima en cultivos como el cacao y el café, y a partir de esto, los métodos que se pueden llevar a cabo. Conocimientos que ha compartido con quienes se dedican a la producción no solo en Baracoa y Maicí, también en varios municipios de la región oriental. Nuestra institución ha venido trabajando durante años en el tema relacionado con el cultivo del café y sobre todo aquellas variables climatológicas que tienen una incidencia positiva o negativa. Nos hemos visto en la necesidad de hacer una colección de genotipos de diferentes variedades de café para evaluar en primer lugar cuál es su respuesta a la resiliencia y a partir de ahí hacer una selección que permita que en este territorio se puedan poner las variedades que realmente sean las más tolerantes a ese cambio climático. Hemos logrado con estos productores que ellos tengan el conocimiento de cuáles son las acciones que hay que desarrollar para mitigar el efecto del cambio climático. Le hemos diseñado una fórmula o una manera de cómo atender el cultivo de manera tal que en ese propio lugar el cultivo pueda tener una expresión superior de su potencial productivo. El futuro de la caficultura en esta región depende de dos factores: el factor natural y el propio ser humano. Ese futuro sería oscuro si no tuviéramos presente el papel de la ciencia, porque no es posible que exista ciencia y existan problemáticas por una parte. Las problemáticas siempre existirán, pero lo que tiene que existir es fórmulas tecnológicas para responder a las necesidades del cultivo. Sin dudas, el diálogo entre ciencia y campo se encuentra lleno de desafíos. Resultan prioridades urgentes, sobre todo en territorios cafetaleros como Maicí, potenciar la participación de las comunidades, el acceso a mecanismos financieros, el funcionamiento adecuado de las cadenas de valor e impulsar vocaciones hacia prácticas agrícolas sostenibles que aseguren la tradición cafetalera. Hay un proceso de transformación de los trabajos de los productores que permite ir incrementando la producción de café. Pero el café es una cadena que tiene varios eslabones. Tiene que ver con la producción, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la transportación, tiene que ver con el procesamiento, tiene que ver con la cadena de distribución
que si en un momento algún eslabón de esa cadena llega a romperse, entonces se ve fracturado ese preciado grano y esa preciada bebida que gustan tanto los cubanos y que nos gustaría por lo menos tener cada mañana al salir de nuestros hogares o en nuestros hogares. Y creo que toda la cadena del café tiene que engranarse y lograr un proceso estable que permita desde el productor hasta el suministrador llegar al cliente con la bebida que hoy anhelamos todos los cubanos. Proteger un cultivo como el café es una garantía para nuestra economía y para nuestra cultura. Buscar mecanismos de adaptación que permitan salvaguardarlo ante los efectos del cambio climático es también una apuesta al futuro.